Cuando pensamos en la llegada de los portugueses a Brasil, es común encontrarnos con los hermosos cuadros que de inmediato nos hacen imaginar el desembarco de los portugueses, el 22 de abril de 1500. ¿Pero realmente fue así? ¿Será que militares con mucha experiencia simplemente llegaron y desembarcaron en una tierra hostil y completamente nueva, llena de tribus que ni siquiera conocían? ¿Cómo fue el día a día de los portugueses al llegar a Brasil en los primeros 10 días que pasaron en suelo brasileño? En el video de hoy vamos a resumir la carta de Pero Vaz de Caminha, ser testigos oculares de los primeros contactos y contar la rutina de la tropa de Cabral en los primeros días del descubrimiento. Así que si amas la historia, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal para no perderte las novedades por aquí. Pero Vaz de Caminha, escribano de la Armada de Cabral, partió en la expedición que salió de Belém el 9 de marzo de 1500 rumbo a la India en una escuadra diplomática de 13 barcos repletos de riquezas. La expedición buscaba fundar un puesto comercial con el Samborim de Calicut y llevaba oro, joyas y bienes para negociar con el líder indio. ¿Y serían estos barcos repletos de riquezas, armas y pólvora los que antes desembarcarían en tierras brasileñas? Pero Vaz relata que el 23 de marzo, cuando pasaban por Cabo Verde, una de las naos se perdió misteriosamente de madrugada. Aunque no había mal tiempo y aun con esa misteriosa desaparición en medio de la noche, todos decidieron seguir el viaje. Casi un mes después, en alta mar, el 21 de abril vieron señales de tierra, como grandes hierbas largas flotando cerca del barco que los navegantes llaman botello. Y el 22 de abril de 1500, un miércoles por la mañana, la flota avistó aves en el cielo, señal de tierra cercana. Ese día avistaron un gran monte, luego llamado Monte Pascual, rodeado de sierras y selva. Así Brasil fue finalmente avistado. El capitán Pedro Álvares Cabral nombró la región como Tierra de Veracruz, y allí echaron el ancla a algunas leguas de la costa. Pero los portugueses no desembarcaron de inmediato el día 22. Solo al día siguiente del descubrimiento, el miércoles 23 de abril, los barcos se acercaron hasta media legua de tierra, o sea, solo a 3 kilómetros de la costa, anclando cerca de la entrada de un río. Allí vieron hombres en la playa, al principio pocos, y después alrededor de 18 a 20 indígenas, todos desnudos y armados con arco y flecha. Nicolás Coelho, el comandante que siempre estaba involucrado en misiones peligrosas, fue enviado en una lancha para reconocer el río. Y así sería el primer portugués en hacer contacto con los nativos. Al llegar hizo señales para que los indígenas bajaran las armas y ellos obedecieron. A pesar del acercamiento amistoso, no hubo una comunicación adecuada, atrapallados por las fuertes olas de la costa, pero él ofreció pequeños regalos a los nativos. Nicolás intercambió el regalo con los indígenas, recibiendo un adorno de plumas y un collar de cuentas, que serían enviados al rey. Como el mar estaba agitado, Aznal regresó sin poder conversar más, pero esa agitación en el mar resultaría peligrosa. Esa noche los vientos fueron tan fuertes que las embarcaciones arrastraron el ancla y se movieron de lugar, aunque estaban ancladas. Así, en la mañana del tercer día, el capitán decidió navegar a lo largo de la costa en busca de un refugio seguro para conseguir agua y leña. Mientras navegaban, cada vez más indígenas eran vistos reunidos a la orilla del río. Los aviones menores encontraron un puerto protegido después de unas 10 leguas de recorrido y las naves se acercaron y anclaron cerca de la entrada del arrecife. El piloto Afonso López fue a explorar el lugar y trajo a 2 jóvenes indígenas en una canoa, uno de ellos con arco y flecha. Los 2 indígenas fueron llevados ante el capitán y recibidos con alegría. La carta describe su apariencia: piel morena, rojiza, cuerpos bien formados y total desnudez, tratada con naturalidad. Llevaban huesos blancos en el labio inferior como adorno, sin afectar el habla ni la alimentación. Llevaban el cabello lacio hasta las orejas. El capitán lo recibió sentado en una silla, bien vestido y con un collar de oro, mientras los demás portugueses se acomodaban en el suelo, mostrando la diferencia de jerarquía y cultura entre los grupos. Los indígenas no demostraron saludos formales al entrar, pero se interesaron por los objetos de plata y oro del capitán,
indicando que también existían tales riquezas en sus tierras. Mostraron curiosidad. El loro dijo que había iguales en su tierra. Ignoraron al carnero y se asustaron al ver una gallina. Los portugueses les ofrecieron varios alimentos, pero rechazaron casi todo. Solo probaban y lo escupían. Rechazaron el vino y el agua usándolas solo para enjuagarse la boca. Uno observó las cuentas blancas del rosario e hizo una señal, relacionándolas con el oro y sugiriendo un posible trueque. Y después de esas interacciones, los nativos se acostaron en la alfombra y se quedaron dormidos, sin preocuparse por cubrirse, mientras el capitán ordenaba que les entregaran mantas y almohadas. Pero Bas relata que ellos se acostaron en una alfombra, un tapete, y considerando que la escuadra estaba llena de riquezas y hecha para impresionar, el Zamorín de Calicut es posible que haya sido grande, para cubrir buena parte de la cubierta donde los indios habrían dormido. El sábado 25 de abril, la flota llegó a una bahía grande y segura, con espacio para más de 200 barcos. Después de echar el ancla, el capitán envió a Nicolau Coelho y Bartolomeu Díaz a tierra, con los 2 indígenas capturados, devolviéndolos con regalos como camisas, gorros y cuentas. Y también dejó a un desterrado, Afonso Ribeiro, para convivir con los nativos y observar sus costumbres. Al llegar a la playa, unos 200 indígenas con arcos y flechas obedecieron las señales para desarmarse. Los 2 nativos devueltos corrieron hacia su gente, cruzando un río acompañados por el desterrado, y luego regresaron sin los regalos que habían recibido. Después, más indígenas se acercaron a los portugueses. Los indígenas se acercaban a los botes, trayendo agua en calabazas y ayudando a llenar los barriles de los portugueses, pero sin subir a las embarcaciones. A cambio, pedían objetos y recibían gorros y ropa, ofreciendo arcos y flechas como regalos. Y aquí entra un punto interesante. Los indígenas llamaron a los portugueses y devolvieron al desterrado, que no querían mantener entre ellos, ni siquiera al desterrado. Teniendo regalos para ofrecer a un supuesto jefe local, Bartolomeu Díaz insistió en que los regalos fueran entregados y el desterrado los ofreció delante de todos, a un hombre mayor adornado con plumas por todo el cuerpo. Otros indígenas usaban gorros coloridos y una joven completamente pintada llamó la atención por su belleza, especialmente por su hermosura y por estar desnuda. Tras ese intercambio, cada grupo se apartó. Por la tarde, el capitán recorrió la bahía con los demás capitanes, pero prohibió que desembarcaran en la playa. Ellos solo visitaron el islote dentro de la bahía, donde descansaron y pescaron un poco antes de regresar a los barcos. Por la noche, el domingo de Pascua, el capitán decidió celebrar la misa en el islote de la bahía. Se armó un altar con cuidado y el fray Enrique condujo la ceremonia con gran devoción, acompañado por otros religiosos. La bandera de la Orden de Cristo, traída desde Belén, permaneció erguida durante toda la misa, siendo la primera bandera en ser izada en suelo brasileño. Después del rito, el padre predicó sobre el Evangelio y relacionó el descubrimiento de la nueva tierra con la señal de la cruz, emocionando a todos los presentes. Mientras tanto, un grupo de indígenas, similar al del día anterior, observaba con curiosidad y, después de la misa, algunos de ellos tocaron instrumentos y realizaron danzas. Después de la misa, el capitán ordenó que todos embarcaran y siguieron hacia la playa, mostrando la bandera de la Orden de Cristo. Los indígenas fueron al encuentro de los botes, entrando al mar hasta donde podían, algunos guardando las armas y otros no. Uno de ellos, pintado de rojo, parecía orientar a los demás, y Bartolomeu Díaz llegó a caminar entre ellos sin que mostraran agresividad. Incluso los indígenas siguieron dando agua en calabazas a los portugueses, y los portugueses regresaron a sus naves con música, manteniendo siempre un ambiente vistoso. Reunidos, los capitanes decidieron enviar un barco a Portugal para dar la noticia de la nueva tierra y debatieron si debían llevarse a algunos indígenas por la fuerza, pero concluyeron que sería mejor evitar el conflicto y solo dejar a 2 desterrados. Para aprender el idioma y observar la tierra, el capitán ordenó que todos fueran a tierra para observar el río e interactuar con los indígenas. Los nativos entonces guardaron los arcos al ver a los portugueses acercarse, pero siempre se mantuvieron atentos.
Se intercambiaron objetos y los portugueses obtuvieron muchos arcos, flechas y cuentas a cambio de pequeños artículos. Pero indígenas y algunas jóvenes aparecieron, muchas pintadas de rojo y negro y desnudas. Sin ningún pudor, el capitán cruzó el río, cargado por 2 hombres para ir a su encuentro. Intentaron hablar sobre el oro, pero no entendieron. La convivencia fue amistosa, pero limitada por la curiosidad y la barrera del idioma. Los portugueses siguieron explorando el río, hallando agua abundante y palmeras de las que recolectaron y comieron palmitos. Muchos indígenas del otro lado del río bailaban y se divertían. Diogo Díaz, que era almacenista de Sacabém, acompañado de un gaitero, cruzó y bailó con ellos tomándolos de las manos, lo que causó alegría y asombro entre los nativos. Aunque había interacción amistosa, los indígenas pronto volvían a desconfiar y se alejaban. El capitán entonces condujo al grupo por la playa hasta la gran laguna de agua dulce. Mientras las barcas seguían acompañando por la costa, algunos indígenas se acercaron a los marineros y se llevaron un tiburón muerto que los portugueses habían capturado. El relato observa que, incluso cuando parecían estar a gusto, los nativos rápidamente volvían a esquivarse, manteniendo siempre una postura cautelosa. Los indígenas seguían desconfiados y evitaban acercarse, por lo que los portugueses actuaban con calma para no ahuyentarlos. El capitán volvió a obsequiar a un anciano, quien, después de recibir una gorra, enseguida se alejó hacia el otro lado del río. Los 2 nativos que habían sido llevados a las naves no regresaron más, reforzando la impresión de los portugueses de que eran personas muy desconfiadas. Pero a pesar de eso, los portugueses admiraban su apariencia fuerte, limpia y saludable, lo que sugería que vivían al aire libre, ya que no habían encontrado casas estructuradas. El desterrado Afonso Ribeiro intentó quedarse tras recibir órdenes, pero los indígenas lo expulsaron otra vez. Tras esa experiencia, todos regresaron a los barcos. Al anochecer del lunes, los portugueses fueron a tierra a buscar agua y encontraron a los indígenas en menor número, con menos armas y más cerca que antes. Hubo intercambio de objetos y mayor interacción. Algunos portugueses fueron llevados por los nativos hasta donde estaban, las mujeres y los jóvenes trayendo arcos y adornos de plumas a cambio de pequeños regalos. Observaron mejor sus cuerpos, pintados con tintura roja y negra, hecha con frutos locales. Y el capitán envió al desterrado Afonso Ribeiro y a otros para intentar de nuevo convivir con ellos. Ellos entonces caminaron hasta una aldea con 9 o 10 grandes casas comunales de madera y paja, con hamacas y fogatas internas, albergando de 30 a 40 personas cada una. Los indígenas ofrecieron comidas como ñame, que probablemente era yuca, y semillas, pero al anochecer pidieron que los visitantes regresaran a sus barcos. Los portugueses regresaron con loros y ornamentos que serían enviados al rey. El martes, los portugueses desembarcaron para recoger leña y lavar ropa. Los indígenas, sin armas y en gran número, ayudaron a transportar leña y jugaron con ellos. 2 carpinteros comenzaron a hacer una gran cruz, que los nativos observaban con curiosidad, principalmente por las herramientas de hierro que desconocían. La convivencia era tan cercana que dificultaba el trabajo. El capitán envió a los desterrados y a Diego Díaz nuevamente a la aldea para observar más sobre la vida local. Durante el corte de leña vieron loros y algunas aves por la región, lo que sugiere una fauna abundante en el interior, y al anochecer regresaron a los barcos con leña. El miércoles los portugueses no desembarcaron porque el capitán reorganizaba los víveres. Entre las 12 naves de la expedición de Praia, vieron a unos 300 indígenas reunidos. Los enviados del día anterior, Diogo Díaz y Afonso Ribeiro, regresaron porque los nativos no les permitieron pasar la noche en la aldea. Trajeron loros verdes y otras aves oscuras de pico blanco. Cuando un portugués llamado Sancho de Toar regresó al Paranal, algunos indígenas quisieron acompañarlo. Él aceptó solo a 2 jóvenes fuertes, que fueron tratados con cuidado y alimentados a bordo. Durmieron bien en la embarcación. Fuera de eso, el día no tuvo novedades para el relato. El jueves, el último día de abril, los portugueses regresaron a tierra para buscar agua y leña. Los 2 jóvenes indígenas hospedados en la embarcación comieron bien
y acompañaron al grupo en tierra. Muchos indígenas aparecieron, cerca de 400, y mostraron gran familiaridad. Ayudaban en el transporte de leña, comían juntos y algunos intentaban beber vino. El capitán exploró la selva cercana, observando la gran abundancia de árboles y palmitos, y también ordenó que todos se arrodillaran y besaran la cruz recién erigida. Y los indígenas repitieron el gesto con respeto. Pero Bas vio esto como señal de que podrían convertirse fácilmente al cristianismo. También notó que no criaban animales y vivían de raíces, frutos y semillas, manteniendo siempre cuerpos fuertes y saludables. Los nativos mostraban una amistad creciente, bailaban al ritmo del tamboril y querían ir a las embarcaciones para ver. Pasaron la noche a bordo, recibidos con comodidad para incentivar la aproximación. El viernes 1 de mayo, los portugueses desembarcaron y llevaron la cruz en procesión para instalarla en un lugar más visible, acompañados por indígenas más curiosos, algunos ayudando a cargarla. Después de colocar en la cruz las armas del rey de Portugal, montaron un altar y el fray Enrique celebró la misa. Frente a cerca de 50 o 60 nativos, los indígenas imitaban todos los gestos religiosos, se arrodillaban, levantaban las manos y permanecían en un silencio devoto, lo que impresionó a los portugueses. Durante la comunión, algunos indígenas llamaban a otros para que asistieran, y un nativo más viejo incluso señalaba al altar y al cielo como si comprendiera algo sagrado. En el ritual, tras la misa, el padre predicó relacionando el evangelio con la misión cristiana de la nueva tierra, reforzando en los portugueses la idea de que esos pueblos podían convertirse al catolicismo. Tras la misa, los portugueses dieron crucifijos de estaño a los indígenas, poniéndolos en sus cuellos, y muchos los aceptaron con devoción. El capitán invitó a almorzar en la embarcación al indígena que había señalado el altar y el cielo, tratándolo con mucha distinción. Y Pero Bas refuerza en su carta la idea de que si ellos entendieran el idioma, podrían convertirse fácilmente en cristianos. Ellos muestran gran inocencia y carecen de prácticas religiosas propias. 2 desterrados se quedaron entre ellos para aprender el idioma, y 2 grumetes huyeron para vivir con los indígenas. Lo más impresionante es el relato final de Pero Bas. Él resalta la extensa costa y la tierra fértil con buen clima y agua, aunque sin rastros de metales preciosos. Pero en sus palabras, el mejor fruto que en ella se puede hacer, me parece que será salvar a esa gente. Y esa debe ser la principal semilla que vuestra Alteza debe sembrar. Al fin y al cabo, el propósito mayor debe ser la expansión de la Santa Fe. Camiña menciona que la inocencia de esa gente es tal que Adán no sería muy diferente a ellos en cuanto a mostrar las vergüenzas. Él enfatiza en la carta que envíen pronto a un clérigo para bautizarlo. La carta es simplemente fascinante, muestra una cosmovisión completamente diferente. Pero Bas, impresionado por la inocencia de los nativos ante la ropa, los asocia con el Edén y muchas veces demuestra emoción, en especial al describirlos asistiendo a la misa, y cuando el fray Enrique de Coimbra relacionaba ese viaje con la expansión de la fe, tal como lo hicieron los apóstoles. Pero Bas no viviría mucho para ver más. Después de dejar Brasil e ir a la India, él moriría asesinado allá, atacado en un levantamiento de mercaderes árabes contra los portugueses. Pero sus relatos valiosos eternizaron el contacto entre 2 civilizaciones, y él supo relatar el contacto entre 2 mundos distintos de forma extremadamente detallada. ¿Y tú conocías los detalles de la carta de Pero Bas de Camiña? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Entonces deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal en este momento. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.